Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos y también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes, llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos.
David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: Efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó: ¿Qué pasa con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora? contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. David mata a Goliat. No se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. O sea, ridículo. Respondió Saúl: No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. pero David insistió: He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y se probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto. Le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirándolo con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro Le rugió a David para que vengas a mí como con un palo? y maldijo a David en nombre de sus dioses. ¡Ven aquí! Y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Gritó Goliat. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada.
Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Israel derrota a los filisteos. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un grito de triunfo. Y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad, no lo sé. Declaró Abner. Bueno, hay que averiguar quién es. Le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho. Le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén. Contestó David. De esta lectura dramatizada queremos observar primero un solo hombre, David, hizo la diferencia para Israel porque Dios lo ayudó. Fíjense que nadie quería pelear contra Goliat. Israel hasta hoy estaría bajo los filisteos si no fuera por un solo hombre, David, quien hizo la diferencia. ¿Alguien sabe por qué? Porque Dios lo ayudó. Segundo, observamos que nadie patronizó a David. Nadie lo ayudó. Él no tenía recursos ni apoyo político. Él no era de una familia importante en Israel. David venció, ¿por qué? Adivinen. Porque Dios lo ayudó. Tercero, Dios había preparado a David para esta batalla desde su juventud en el campo. David contra los animales, las bestias, el oso y el león, y ahora contra los filisteos. David ganó porque Dios lo ayudó. Cuarto, David no utilizó armamento tradicional. David prevaleció, ¿por qué? Porque Dios lo ayudó. ¿Alguien está captando mensaje subliminal aquí? Quinto, cuando Dios ayudó a David, ahora sí, todo el ejército sale a la batalla. En nuestro año, Mi Dios me ayuda, quiero hacer unos comentarios sobre esta historia en 1 de Samuel capítulo 17,
pensando en nosotros. Primero, tú puedes hacer la diferencia. David hizo la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia este año en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en el Lazarot, en la iglesia, en la ciudad, en la nación. Tu Dios te ayuda. Segundo, Dios está buscando a quien ayudar. Creo que si supiéramos que algún señor con mucho recurso quiere apoyar a nuevos empresarios, yo creo que nosotros estaríamos muy de querer acercarnos a este personaje, a ver si nos puede apoyarnos a nosotros. Bueno, Dios está buscando a quien ayudar. Dice la Biblia, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y en el libro de Ezequiel, Dios dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Dios está buscando a quien ayudar. Tercero, vemos en nuestra historia, en 1 Samuel, el componente espiritual. Lo quiero llamar de aquí y en adelante el factor X. ¿Alguna vez has escuchado del factor X? ¿Qué es el factor X? Voy a decir que el factor X es el componente espiritual. El factor X es el componente espiritual. El componente espiritual es clave. En el libro de Jeremías, Dios dice que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Dile a tu vecino, tu Dios te ayuda. Este año 2026, tu Dios te ayuda. Y cuarto, quiero comentar que de esta historia en el Antiguo Testamento, vemos que el nombre del Dios de Israel, ¿alguien sabe cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo. El nombre del Dios de Israel, el Señor Jesucristo, cancela las maldiciones de los malvados. ¿Te acuerdas cuán querido el Goliat con David? Este muchachito tan simpático. No, es que lo maldijo. ¿Sí?
Esto es algo muy importante. En 6,000 años de la historia, siempre los malvados están maldiciendo. Dice, ay, eso es una tontería. Ah, eso es una bobada. No, esto trae influencias espirituales. Deberías saberlo. Pero mi Dios me ayuda. Mi Dios me ayuda. Dios le dijo al profeta Balaam que le dijera al rey Balac, contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. El nombre del Dios de Israel, el nombre de Jesús, cancela las maldiciones de los malvados. Tu Dios te ayuda. Bueno, queremos dar unos consejitos para el año 2026. ¿Quién ya está en el año 2026? ¿Sí llegaste? Bueno, el primer consejo para este año nuevo, entrénate. 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 Lo que quiero decir es que este año no puede ser. Hay una frase que me enseñaron cuando llegué a Colombia. Estuvimos hablando con unas personas de algún proyecto y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y sí, y alguien dijo, sí, hagámoslo a la de Dios. Y yo no sabía qué era eso. Sí, porque uno cuando oye Dios, pues uno piensa, qué bueno, pero no, realmente hacer un proyecto a la de Dios, eso no es bueno. Estoy tratando de decirte, por favor, que este año no puede ser para ti a la de Dios. ¿Sí? Si te preguntáramos, ¿y tú realmente qué vas a hacer así para tu crecimiento espiritual? A la de Dios. ¿Cuál es tu proyecto en la vida, maestro? Para el trabajo, para organizarte, para hacer a la de Dios. No. Entrénate. ¿Sí? El 2026 no es el año a la de Dios. No es un año para lo imprevisto. No es como a ir viendo con poca preparación las cosas. Date cuenta que David en la Biblia estuvo preparado, entrenado. David de joven pasaba su tiempo en el campo. ¿Qué? Con juegos de... ¿Ya jugaste tu último juego de video este año? Este no es el año de a la de Dios. ¿Sí? Hasta ahí. Regálaselo. David pasaba su tiempo en el campo preparándose, entrenándose físicamente y espiritualmente. Él practicaba
su puntería. Día tras día, año tras año. Los historiadores militares dicen que la onda era armamento para las batallas. Eso no era un juego de niños. Esta era una artillería. Los historiadores militares recientemente salió en las noticias que están mirando cómo los ingleses hace 1000 años ahí tenían su arco. Según los cuentos, esas flechas tenían una velocidad y un poder para romper paredes. Y uno dice, ay, pues un poquito exagerado sería. Pero han descubierto, ya está saliendo en las noticias, en la arqueología, que están encontrando estos arcos y están midiendo su poderío y la fuerza física que una persona tendría que tener, y que han medido esto científicamente. Y es tanta fuerza, tanto, que dice que ni un arquero profesional llega a la mitad. Entonces sería pura leyenda, ¿sí? Pero no, ha habido más averiguación arqueológica y que han encontrado esqueletos de guerreros de esa época, y han encontrado que ellos debían haberse entrenado desde la juventud para tener esos músculos, y hasta tienen los hombros. Ahí está el esqueleto, que tienen unos hombros y tienen la columna toda chueca de haber podido lanzar esas flechas como misiles. No, este no es un cuentico, ¿sí? Esto es una preparación física, militar. Y aún más importante que eso, David estuvo preparado espiritualmente. Pasaba su tiempo ahí meditando día y noche en Torah, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entrénate este año. Un club profesional de fútbol en el país llamó a un pastor amigo para ir y pasar tiempo con los jugadores del equipo y para hablarles de Dios y de las cosas de la vida. Y el pastor, pues muy feliz, pues primero el hincha del equipo y segundo, pues la oportunidad de discipular a estos jugadores. Y uno de los dueños del equipo le dijo, pastor, por favor, apóyanos, porque nosotros reclutamos estos muchachos y los entrenamos y los preparamos. Y ellos son muy buenos jugadores, son conocidos en el mundo, pero cuando ellos salgan del país y se van a otros lados, todo se desbarata. Ellos están preparados, ¿me entienden? Ellos están preparados físicamente, ¿sí? Tienen ahí, pero no tienen la sustancia en su vida para resistir las
presiones. Y uno dice, uy, qué dueños de equipo tan lindos, tan preocupados. No, lo que pasa es que están perdiendo plata. Porque venden el pase y el buen jugador y se va de su casa, se va de su país y con la fama y con el dinero y ya se pierde todo. Alguien está captando aquí, tiene que haber una preparación espiritual. Este año, entrénate físicamente y espiritualmente. Segundo, como consejo para este nuevo año, acostúmbrate a estar solo. Digamos todos, ay. Acostúmbrate a estar solo. David no tuvo una sociabilización común, no pasó tiempo así con su papá, con sus hermanos. ¿Quién se lo pasó bien en Navidad, en Año Nuevo? ¿Alguien pasó bien? Es que oramos mucho para que pasaras bien. ¿Alguien pasó bien el año pasado? Sí. No con la familia, con amigos, con gente. Voy a preguntar una última vez porque ¿alguien pasó bien su Navidad, su Año Nuevo? Sí, gracias. Gracias a Dios. Eso es muy David no tuvo eso. Él no estuvo para Shabbat con la familia. Él no estuvo para la Pascua. Él no estuvo ahí para tabernáculos. Y él no estuvo así para esos momentos tan festivos y especiales. ¿Dónde estuvo David? Es que lo tenían en el campo. Lo tenían afuera. Ahorita vamos a explicar por qué. David desde pequeñito, ahí mandado así al desierto, así al campo a cuidar de los animales de su papá. Desde pequeñín. Como de esta edad. ¿Cuántas mamás dejarían a su muchachito pasar una noche entera fuera de la casa, en ese frío? Y con peligros, ¿sí? Y no un fin de semana, ¿no? No un camping ahí con la iglesia, sino ya, todos los días, ahí afuera, solo, ahí. De este tamaño, ¿sí? Y realmente este es buen, así alimentado y todo, y fuerte, y los huesos y todo, pero en esa época pues la gente era más flacuchento aún, ¿sí? Bueno, él no tuvo así como la relación con las personas normales, ahí con los hermanos queriéndolo, o bueno, por lo menos jugando con él y todo. No, él ahí a trabajar, ¿sí? No pasó tiempo con familia, con amigos, no tenía redes sociales, no tenía Facebook, no recibió ningún like. En toda su crianza, mandado al desierto, dejado, expuesto al temperio, los peligros, los ataques. Nadie sabía si en algún momento le tocaba con una bestia del campo, con un león. Nadie sabía eso. Nadie supo si le tocó con un oso. Y bueno, si le va bien, bien. Y si no, bailas. O sea, David no tuvo así
pues lo que uno como que piensa que es tan importante, esa sociabilización, ese respaldo de los demás. ¿Quién está conmigo? No, pues él ahí solito. Gracias. Tercero, este es el año para superar el complejo de víctima. ¿Te han convencido que tú eres víctima? ¿Cómo se dice? ¿Me cuajo de la risa? ¿Me cuajo de la risa? Bueno, me río. ¿Qué gente tan capaz, convencida que es víctima? No, pero eso sí se ha logrado que tú eres una persona víctima. Una persona víctima. David. Él rompió la maldición del bastardo. No lo podemos documentar hasta la fecha de hoy. Por 3000 años los eruditos se han debatido si David fue concebido en pecado fuera del matrimonio. O sea, llevaba lo que la Biblia llama la maldición del bastardo. ¿Y cómo es esa maldición? Pues imagínate, no necesitas la Biblia para saber. El rechazo de la sociedad para él. ¿Te acuerdas ahí los hermanos felices a ver a David? Véngase muchacho, vamos a enseñarle cómo es la vida, vamos a discipularle. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, los hermanos, ¿qué? ¿Se acuerda el orgullo que tenía Isaí, el papá de David, cuando Samuel dijo, traiga a sus hijos? Dijo, mi primero es David, ¿cierto? No, es que no lo trajo. Samuel dijo, ninguno de estos es. ¿Sí? ¿Tiene otro hijo? Bastardo. Por eso no está con nosotros. ¿Sí? Es una maldición sobre la vida de uno. Rechazo, vergüenza, el bullying. Si uno ha sido bullying, si le han hecho bullying, al bastardo más. Y además que eso, el estrato social de David. Saúl ni idea de este muchacho de dónde salió. No era de la sociedad, no era de la escuela, de la universidad, de nada. Y el papá, ¿quién sería el papá de este? No, ni idea. Es la gente de por allá, del campo. ¿Sí? David no salió de una clase dirigente, pero él superó. ¿Dónde está esa clase dirigente frente a Goliat? No se encuentra. Todos estos de la high ya se han volado del país. Y queda la gente que dice, yo voy a tomar este país para Dios. ¿Sí? Superó el complejo de víctima. Y cuarto, el consejo es que adquieres en este año, que adquieres coraje. David tuvo coraje. En la psicología hoy en día hay mucho tema sobre esta virtud del coraje.
¿Alguien psicólogo sabe que en el mundo entero los psicólogos están muy interesados en este tema? El tema del coraje. ¿Cómo es que uno tiene o no tiene coraje? Y si uno tiene coraje, ¿cómo puede tener más coraje? Es un temazo muy, muy importante. A tal punto que están llamando el coraje, ahí le pusieron un término que es de la jeringonza inglesa, en inglés, que es la palabra grit. Grit. Se deletrea como grit. Grit. ¿Alguien ha escuchado el término grit? Pues yo sí, porque, como digo, como en el hablar vulgar de la gente, uno dice, que ese tipo tiene mucho grit. Uy, hermano, le falta grit. ¿Sí? ¿Qué es grit? Grit, ¿qué es? Coraje. Es que para sofisticar el tema ponen un nuevo término. Eso es muy importante en el mundo académico. Bueno, entonces, ¿qué es grit? ¿Qué es grit? Es coraje. ¿Y a qué se refiere? Es la habilidad de superar obstáculos. Grit es tener pasión y perseverancia para las metas a largo plazo. Grit es estamina. Grit es perseverar para tu futuro, cada día, no solamente una semana, una temporada, sino por años, y trabajando para hacer ese futuro una realidad. Grit es hacer la vida no más como un maratón que como una carrera a corto plazo. Si no entiendes grit, mira AI. True grit se traduce al español como valor de ley o temple de acero. Literalmente significa verdadero coraje, agallas, firmeza o determinación. Se refiere a la fortaleza mental y resistencia ante la adversidad. Adquiere grit. Vamos a observar en cuanto a David. David consiguió grit muy temprano. Esto en la psicología también es un temazo. Es que si uno nace con grit o si lo consigue. Ese es un debate. Sí, en la psicología, el desarrollo de las personas. Si eso es que su merced nace ya con grit o es que en el camino lo consigues. Pues es un tema muy, muy científico, muy interesante. ¿Sí? Y pues yo sé que se debate esto desde el comienzo de la psicología. Pero lo único que yo quiero aportar, a ver si la psicología me sigue, es la observación de que si tú no tienes grit en esta edad, no lo vas a tener. Es desde esta edad. Uno tiene o no tiene grit. Estoy tratando de decir que grit no depende de talento, recursos, familia. No es tu inteligencia, ni siquiera tu inteligencia emocional. ¿Sabes que mucha gente tiene talento, pero no lo usa porque no tiene grit? Sí. Segundo, David no escuchó
al negativismo. ¿Te acuerdas cómo Saúl lo animó? Cuando David se presentó, Señor rey, si nadie en este ejército se le mide, yo sí. ¿Se acuerda cómo Saúl discernió la capacidad de este joven? ¿Cierto? Muy bonito. Es una historia muy bonita, ¿cierto? De cómo apoyan a uno, ¿cierto? No, Saúl le dijo, no seas ridículo, muchacho. Tú no sabes que ese Goliat es un asesino experimentado. Se lo va a comer vivo. ¿Y David qué? ¿David qué? ¿Qué le toca a uno? ¿Qué? David no escuchó. No escuchó a su papá. No escuchó a sus hermanos. No escuchó a su rey. Tuvo grit. La respuesta de David: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león tiene ahí el... ¿Dónde está? ¿Y dónde está su piedra? Ahí están. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Finalmente, David tuvo grit porque él tuvo a Dios en su vida. Goliat lo intimidó, y lo maldijo. Invocó a poderes espirituales malignos sobre este varoncito. Pero David respondió. Es que tú puedes responder a las maldiciones que te han hecho. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David tuvo coraje porque peleó por la gloria de Dios. Alguien dijo, no pida, es un consejo para el nuevo año, no pida que Dios bendiga lo que usted hace. Otra vez. No pida que Dios bendiga lo que usted hace. Más bien, haga usted lo que Dios bendice. Nos ponemos de pie. Voy